Miren, el Código Fiscal de la Federación señala en su artículo 102 lo que es el delito de contrabando, que es, digamos, el delito más emblemático en materia aduanera. Se dice que es un delito especial porque no está en el Código Penal Federal, ¿no? Pero aparte de contrabando, también tenemos el equiparable al contrabando, que está en el artículo 105 también del Código Fiscal de la Federación. Y también tenemos algo que ha sido muy discutido tanto en la doctrina como en los operadores jurídicos del sistema, lo de presunción del contrabando. ¿Por qué? Porque miren, este delito, como ya hemos dicho, hemos referido en anteriores cápsulas, este delito nació como meras presunciones. Después se convirtió en un verdadero delito. Y después otra vez volvieron a ser presunciones de contrabando. Sin embargo, ahora la Corte señala en algunas de sus fracciones que se trata de delitos complementados. Realmente aquí sí observamos que hay una mala técnica jurídica y no coincidimos con la afirmación de la Corte en señalar que son delitos complementados. Simplemente como están redactados son meras presunciones, las cuales tienen bastantes problemas, como podría ser el hecho de que la propia ley no nos dice si es una presunción, sobre qué hipótesis del artículo 102, donde se regula el contrabando, sobre qué hipótesis es la que va a ser una presunción. Simplemente se concretó el legislador a quitar la parte de la punibilidad de estas presunciones de contrabando. Por eso afirmamos que volvieron a tener la naturaleza de presunciones de contrabando. Pero bueno, eso ya tendremos oportunidad de explicar con mayor detalle. Otro delito en materia aduanera, ya dijimos que es el contrabando, dijimos que es el equiparable, dijimos que es el contrabando presunto, pero también está otro delito que es cuando se sustraen mercancías de un recinto fiscal o fiscalizado. Esto es equivalente a lo que sería un robo, cuando hay un apoderamiento, ¿no? Pero en este caso es un apoderamiento, podemos decir, en materia aduanera, pues entonces un robo en materia aduanera es un ilícito aduanero. Y también tenemos lo que sería el equiparable al daño a la propiedad ajena, que sería cuando se destruye o se deteriora una mercancía que se encuentra en un recinto fiscal o fiscalizado. Entonces, básicamente, estos cinco rubros tenemos como lo que podemos denominar en su conjunto los ilícitos aduaneros, ¿no? El más emblemático decíamos que era el contrabando y su primer fracción habla de que comete el delito de contrabando quien introduce al país o extrae del mismo mercancía sin pagar las contribuciones o las cuotas compensatorias, ¿no? Ese es el más emblemático, pero también hay situaciones donde no se deben de pagar impuestos, no se deben de pagar cuotas compensatorias, pero esa mercancía está sujeta a un permiso. Y si no contamos con ese permiso, también estaremos cometiendo el ilícito de contrabando. O bien, cuando esa introducción de esa mercancía es prohibida. O sea, que no está sujeta ni a impuestos, ni siquiera a permiso, simplemente está prohibida. Entonces ahí también estaríamos cometiendo contrabando. Básicamente, en un panorama muy general, esos son los ilícitos en materia aduanera. En primer término, podemos decir que cualquiera de los delitos que acabamos de mencionar, ya sea contrabando, equiparable el contrabando, presunción de contrabando, apoderamiento de mercancía de recinto fiscal o fiscalizado, o deterioro o destrucción de una mercancía que se encuentre en un recinto fiscal o fiscalizado. ¿Por qué decimos que en primer término cualquiera de esos delitos? Porque nos vamos al artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, donde se habla de la autoría y de la participación. Y ahí viene precisamente quién es autor, quién comete el delito, quién es coautor, quién comete el delito conjuntamente, quién es partícipe, el que auxilia para que se pueda llevar a cabo el delito. Otro tipo de partícipe es el inductor, el que mueve la voluntad de otro. Claro, en la práctica sería un poco complicado ver esta hipótesis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que sí se da, en la realidad sí se da, que un agente aduanal puede convencer o mover la voluntad de un importador para que traiga mercancía sin pagar impuestos, sin contar con el permiso, mercancía prohibida, lo cierto es que, ¿cómo podríamos acreditar esa parte
de inductor, pues solo que el importador confesara que quien lo convenció, porque el mover la voluntad es convencer, es inducir. ¿Qué quiere decir esto? Que el importador no estaba convencido, a lo mejor ni siquiera lo había pensado, en traer mercancía cometiendo el delito de contrabando. Pero debido no a un consejo, sino a determinar, el agente aduanal determinó al importador a que cometiera el delito de contrabando, es como se pudiera encuadrar la responsabilidad del agente aduanal como inductor. Pero les digo que es muy difícil que se pueda comprobar, más no que se pueda dar, porque eso sí es común, de que la gente aduanal luego de que le está aconsejando al importador que comete el delito de contrabando. Pero bueno, y así veíamos que el agente aduanal puede ser responsable prácticamente de cualquier delito de los que hemos mencionado. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 95, perdón, y en su artículo 105 señala específicamente algunos tipos que solo puede cometer el agente aduanal o el apoderado. El más emblemático, cuando en el pedimento el agente aduanal señala el domicilio, el RFC de un importador que no pidió ese encargo, ¿no? Eso también es común, que no lo pide y el agente aduanal se le ocurre señalar datos falsos, ¿no? O inexistentes, ¿no? O bien también en el pedimento señalan un lugar donde se puede localizar al proveedor y ese proveedor no se encuentra realmente en ese lugar. Entonces, en esas situaciones va a estar cometiendo el delito el agente aduanal, ¿no? O bien también en qué casos cuando presenta la documentación falsa. Recordemos que al lado del pedimento siempre va anexo cierta documentación. El caso más típico es una factura. Y si también esa documentación resulta ser falsa, esos tipos están creados prácticamente para el agente aduanal o el apoderado legal, o bien para ahora para el representante de una empresa, ¿no? O también cuando en el sistema electrónico pone algunos datos que difieren de los que presentan en el pedimento, ¿no? Ven que el artículo 36 de la ley aduanera ordena, establece que se debe de transmitir ciertos datos de toda la operación aduanera. Si no coinciden con el pedimento, también estarán incurriendo en un delito. Pero ¿qué es lo que pasa? La propia ley señala que si esos datos, que si esos documentos falsos fueron aportados por el contribuyente, por el importador, y el agente aduanal no tuvo la oportunidad de poderse darse cuenta que eran falsos, entonces se le va a relevar de toda responsabilidad. Aquí el debate podría ser que a lo mejor es innecesario que la ley lo dijera, que el propio Código Fiscal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que uno de los elementos del delito es el dolo. El dolo consiste básicamente en que la persona, el sujeto activo, tenga el conocimiento de lo que está haciendo, de la parte objetiva del tipo penal y que quiera hacerlo, ¿no? Entonces, si realmente él no tenía conocimiento de que estaba dando datos falsos, pues no se estaría dando ese tipo. Pero bueno, qué bueno que la ley lo aclara y lo señala con precisión. Entonces, básicamente hay ciertos tipos penales, sobre todo en equiparable al contrabando, que van dirigidos precisamente a la actuación del agente aduanal o el apoderado aduanal. Básicamente esas serían las responsabilidades en que puede incurrir un agente aduanal. Como todas las materias, eh, nosotros encontramos también derechos humanos en materia penal fiscal. ¿Cuáles serían? Pues básicamente los mismos derechos que hay en materia tributaria y los mismos derechos humanos que hay en materia penal. No, nada más que aquí se conjugan estas dos materias, la penal y la fiscal. De ahí que muchos autores dicen que es penal fiscal y otros dicen que es fiscal penal. Pero bueno, independientemente de cómo se le quiera llamar o denominar, lo cierto es que también encontramos varios o bastantes derechos humanos, ¿no? Que hay que conocerlos para hacerlos valer. Uno de ellos, el principio de presunción de inocencia, ¿no? Como decíamos, en materia penal fiscal, este principio a veces
se ha visto transgredido incluso por las propias interpretaciones de la Corte, donde ha aceptado que es válido ciertas presunciones. Decíamos, por ejemplo, en el de contrabando presunto, si le damos la naturaleza de presunciones, decíamos que el que está obligado a probar es el Ministerio Público, por el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, al crear presunciones, ¿qué es lo que pasa? Se invierte la carga de la prueba. El ejemplo, creo yo, más emblemático, el que señala el artículo 69 bis del Código, 69b, perdón, del Código Fiscal de la Federación, donde se va a presumir que no se llevaron a cabo las operaciones que vienen en los contratos si es que las empresas, los empresarios, los contribuyentes no contaban con el personal, no contaban con la infraestructura para poder presentar ese servicio. Entonces, fíjense, en materia fiscal, la Corte ya resolvió que es constitucional este artículo, el 69b, ya digo que era legal. Bueno, ahí es discutible, pero donde es inadmisible es en materia penal. Sin embargo, se está queriendo aplicar este artículo, el 69b, para materia de delitos en penal fiscal, por ejemplo, la defraudación fiscal, ¿no? Y ahí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, como decíamos, si se aplica el criterio de la Corte que se señaló en materia fiscal para materia penal fiscal, entonces quien va a tener que probar es el imputado y se le va a relevar prácticamente de la carga de la prueba al Ministerio Público. Y eso es violatorio del principio de presunción de inocencia. Por eso ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso no se puede admitir en materia penal. Y cada vez más encontramos presunciones en materia penal en violación de este principio. Entonces, bueno, ese es uno de los derechos humanos, la presunción de inocencia es uno de los derechos humanos que hay que tener muy en cuenta en materia penal fiscal, ¿no? Otro derecho humano muy importante en materia penal fiscal precisamente es el principio de retroactividad. Todos sabemos, los abogados y los no abogados también, que cuando una ley nos beneficia, se nos puede aplicar de forma retroactiva, ¿no? Siempre y cuando sea precisamente en nuestro beneficio, lo cual no ocurre si es al revés, si es una ley que nos va a perjudicar, pues no nos pueden aplicarla de forma retroactiva. Pero ¿qué es lo que pasa en materia fiscal? Fíjense, en materia fiscal, si yo metí una mercancía de contrabando y omití pagar los impuestos, el crédito fiscal ya cuando está la resolución ya está firme, ya es, en el supuesto que ya es cobrable, ya no hay poder humano que me quite precisamente ese crédito fiscal. Aunque posteriormente viniera una reforma a la ley y dijera, esta mercancía ya no va a pagar impuestos o su impuesto es menor al anterior, de, de todos modos yo tengo que pagar el impuesto que ya se quedó firme. Fíjense, o sea que en materia fiscal no aplica la retroactividad en mi beneficio. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí viene la pregunta y viene lo interesante en materia penal fiscal. Ahí es complicado. ¿Por qué? Porque yo ya cometí el delito, yo ya omití los impuestos, pero si viene una reforma donde deroga precisamente ese impuesto sobre esa mercancía, tendríamos que concluir que ya no se da el delito, que me aplican ese artículo de forma retroactiva y la consecuencia es que voy a tener que tener una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque ya no va a haber el crédito fiscal. En materia penal fiscal no me lo podrían aplicar. Entonces, fíjense lo importante que es y lo bonito que es saber esta diferencia. En materia fiscal, totalmente me lo pueden seguir aplicando, aunque haya quedado derogada la ley, me la van a aplicar conforme a la ley anterior. Pero en materia penal no. En materia penal no podría ser yo. Y ahí hay una incongruencia, ¿no? En una voy a salir absuelto y en otra voy a salir condenado, ¿no? Bueno, y otro aspecto muy importante también que podemos encontrar en en los derechos humanos de los delitos de penales fiscales, ¿cuáles son? Fíjense, el artículo 31, fracción cuarta,
nos establece que es obligación de todo mexicano contribuir, ¿no? Y tenemos que contribuir de una manera proporcional y equitativa para el gasto público. Pero aquí, ¿qué encontramos? Encontramos básicamente cuatro derechos humanos, que es precisamente el de la capacidad contributiva, que es el equivalente a la proporcionalidad. También tenemos el de la igualdad, ¿no? El de la igualdad, pues precisamente siguiendo el principio aristotélico de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? Pero también tenemos el derecho humano de que todo impuesto, toda contribución, debe estar previsto en ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos del impuesto, los elementos esenciales del impuesto, deben de estar previstos en una ley, no pueden estar en un reglamento, si no sería anticonstitucional. Es decir, el objeto, base, tarifa, el sujeto, deben, de la época de pago, deben de estar previstos en una ley. Entonces eso también es un derecho humano. Otro derecho humano es que deben estar destinados al gasto público, ¿no? Normalmente un impuesto siempre tiene efectos fiscales y excepcionalmente como materia de contrabando también tiene efectos parafiscales o extrafiscales. ¿Cuál? Pues la protección de la industria nacional, ¿no? En este caso, muchas veces imponen impuestos o las famosas cuotas compensatorias que tienen naturaleza de aprovechamientos, se imponen precisamente para proteger a la industria, no tanto para recaudar, sino para proteger a la industria nacional, ¿no? Entonces, todo eso también son unos derechos humanos muy importantes en materia penal fiscal, ¿no? Es muy apasionante esa materia. Entonces, básicamente, nada más comentamos ahorita, señalamos de una forma breve los que consideramos pudieran ser los derechos humanos más trascendentes en materia penal fiscal. Fíjense, el tema de la prisión preventiva tiene muchas cuestiones importantes. Quiero comenzar señalando, comentándoles qué es lo que sucede, qué es lo que pasa cuando una persona está sujeta a prisión preventiva por un delito de contrabando, ¿no? De los que antes denominados graves, ¿no? Que eran la pena iba de 3 a 9 años, que señala el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Esas personas, por virtud del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, eran de los llamados denominados delitos graves. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Pues la persona tenía que estar en prisión preventiva durante se resolvía el juicio, hasta que se dictara por lo menos la sentencia de primera instancia. ¿Y qué es lo que pasó? Con el nuevo sistema, esos delitos, ese delito de contrabando, ya no son de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué decían? No, bueno, es que los anteriores delitos se tienen que juzgar y se tienen que tratar bajo el anterior sistema. Entonces, si en el anterior sistema se decía que ese delito tenía prisión preventiva oficiosa, entonces tendría que estar adentro durante todo el procedimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que recordar que aunque la figura de la prisión preventiva o está en una ley procesal, es un derecho sustantivo la libertad. Entonces, en este caso, en materia penal y al ser un derecho sustantivo, claro que tenía que operar la retroactividad en su beneficio. Claro, no iba a salir como muchos creían en automático. No, no, no. Se tiene que someter precisamente al debate entre el Ministerio Público y la defensa para ver si realmente se le puede dar una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Y así es como han logrado salir algunas personas. Tampoco es cierto que iban a salir 50,000. No, no es cierto, han salido pocas relativamente. Y por esos delitos, pues mucho menos. Hay nomás contados casos donde se han visto beneficiados. Y es justo, ¿no? Porque si ahora esos delitos no meritan prisión preventiva oficial, pues es justo que puedan obtener su libertad. Claro, hay un debate. Hay que recordar que la medida de la prisión preventiva justificada únicamente se va a imponer en qué casos. Cuando no se garantice la presencia de la persona en juicio, es decir, que se pueda sustraer de la acción de la justicia. En ese caso, se podrá poner la prisión preventiva justificada. O bien, cuando el imputado pueda atentar contra la víctima, ¿no? Contra un testigo, contra la comunidad, o bien que pueda obstaculizar el procedimiento. ¿De qué forma puede obstaculizar el procedimiento? Bueno,
Si está la persona afuera, puede destruir pruebas muy valiosas para el juez. Y de esa forma, entonces solo así, en esas formas que hemos dicho, se va a justificar la prisión preventiva. Pero si no, no tiene por qué estar adentro. Entonces, fíjense, allí es muy importante. Ahora ya no hay ese problema que había antes de interpretación, que cada juez decidía si sí o si no iba a someterlo a un incidente para ver si obtenía su libertad. Ahora ya hay jurisprudencia, afortunadamente, en la Suprema Corte, donde ya se estableció que sí tiene derecho a que se le ponga otra medida preventiva. Todo será motivo del debate, ¿no? Eso no quiere decir que todos van a salir. Si se justifica, o con lo que hemos dicho, que debe de estar adentro, va a permanecer en prisión. Pero si ya no se justifica, pues va a obtener su libertad. Entonces es muy importante este tema, ¿no? Una cuestión también que quiero resaltar es la cuestión relativa al delito de contrabando, precisamente respecto a la prisión preventiva. Ya dijimos que puede haber dos tipos de prisión preventiva, la oficiosa y la justificada. Pero, ¿qué pasa con la oficiosa? El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala los delitos que forzosamente, sin debate, tiene que estar la persona sujeta a prisión preventiva durante se lleva el procedimiento, ¿no? Y encontramos dos rubros. Uno, cuando se trata de delincuencia organizada. Y el otro rubro es cuando atenta contra la seguridad de la nación. Vamos a ver el segundo. Cuando atenta contra la seguridad de la nación, en la ley de seguridad nacional no viene establecido el delito de contrabando para que pudiera ser de prisión preventiva oficiosa. Entonces solo nos queda en la ley de la delincuencia organizada. Y efectivamente, en la ley de la delincuencia organizada se señala en sus primeros artículos que cuando se cometa delincuencia organizada y viene un catálogo de delitos que entran dentro de la delincuencia organizada, y entre ellos el contrabando y su equiparable, cuando la pena es de 3 a 9 años. En esos casos sí habrá prisión preventiva oficiosa, pero fíjense, se tiene que haber cometido a través de delincuencia organizada, ¿no? No nada más solo el delito de contrabando. Pero ¿qué creen? En el artículo siguiente del 2 bis se señala precisamente los delitos que son motivo de la delincuencia organizada y entre ellos viene el contrabando. Pero en el artículo tercero, o en el 2 ter, perdón, se señala que también los delitos señalados en el artículo segundo serán motivo de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que también el delito de contrabando, cuando la penalidad sea de 3 a 9 años, también va a ser de prisión preventiva oficiosa. Pero aquí viene el comentario que les voy a realizar, que este artículo totalmente es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en el artículo 19 decíamos que solo tratándose de delincuencia organizada, va a ser motivo de prisión preventiva oficiosa. Ahí no hay problema. Si el contrabando se comete a través de la delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa. Pero si se comete el contrabando solo, sin delincuencia organizada, la ley de delincuencia organizada dice que también va a ser de prisión preventiva oficiosa. Y eso va en contra de lo que señala el artículo 19 constitucional, porque no regula el delito de contrabando, ¿no? De forma autónoma, solo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí sí, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Pues si nos quieren aplicar la prisión preventiva oficiosa, tendríamos que pedirle al juez de primera instancia que nos dejara de aplicar ese artículo, ¿no? A través del control difuso, que nos dejara de aplicar ese artículo. Claro, antes de que el juez se pronuncie sobre si deja de aplicarlo o no, tiene que hacer una interpretación conforme a la Constitución. Y si hace la interpretación conforme a la Constitución, pues bueno, va a resolver que ese artículo no se debe de aplicar. Que ese artículo es, sin decirlo, porque así han señalado las autoridades, que no debe de decir que es inconstitucional, porque es un juez de legalidad, no de constitucionalidad. Pero bueno, eh, si no hace una interpretación y no los deja de aplicar, entonces sí tendremos que decirle, bueno, entonces déjalo de aplicar, ¿no? Por el control difuso. Y ya en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, que el juez de primera instancia no quisiera dejarlo de aplicar, entonces sí tendríamos que recurrir al juicio de amparo.
y seguramente obtendremos el amparo y protección de la justicia. Bueno, muchas gracias.